Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que transmitimos cada sábado y está disponible precisamente a las 5 de la tarde en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, en donde ustedes pueden escucharlo, verlo, guardarlo, verlo más tarde, así como repasar los programas anteriores, que son varios cientos de ellos y que se encuentran todos disponibles en el canal de YouTube, repito, de José Manuel Villalpando. Gracias por su compañía, gracias por su presencia, siempre alentadora, siempre importante, y les reitero que como siempre están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia, además de los propios comentarios que permite el canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, su compañía es lo más importante, el que estemos juntos para platicar de historia en esta serie de programas que, como ustedes bien saben, y lo repito siempre también con mucho orgullo, no se monetizan, porque lo hacemos por la pasión compartida entre ustedes y yo de hablar de historia. Gracias, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Porque, como cada año lo hacemos, gracias a su benevolencia, justamente en estas fechas en las que se aproxima ya la Navidad, temporada especial sobre todo para dar regalos a los demás, a los amigos, a los seres queridos, y también, ¿por qué no?, darse regalos uno mismo. Como siempre lo hacemos, me atrevo a recomendarles, a sugerirles, a hacerles la propuesta de algunos libros que, a mi juicio, muy personal, muy subjetivo, fueron los que más disfruté, los que más me gustaron en este año de 2023. Año, como siempre, pues para mí de lecturas, gracias a Dios que me ha dado vida y salud y que pues me permite aquilatarlas, apreciarlas y después de hacer un de veras difícil descarte, atreverme a proponerles a ustedes lo que a mi juicio fue lo que más me gustó. Repito, es un criterio absolutamente subjetivo, muy personal, muy mío, pero que sin embargo creo yo, a quienes les gusta la historia como a mí, probablemente les sean atractivos y de interés. Es una temporada propicia para el regalo, sí, pero también lo es para la lectura. Aprovechando que hay días de asueto, que muchas personas tenemos vacaciones, bueno, son días en los cuales, por supuesto, además de acompañar a la familia, de estar con ellos, de pasarla muy bien, también a veces sobra tiempo suficiente para el ocio cultural, para la lectura, para poder disfrutar de algunas obras, ya sea de historia o también de literatura, como a veces recomiendo, que será el caso de hoy, en las cuales pues uno encuentra esa sublimación del espíritu, el gusto por aprender, por saber más o por comprobar lo que ya sabíamos, y sobre todo la aventura del pensamiento puesto en palabras en un libro, de los cuales muchos de ellos están en edición digital también, ya se pueden encontrar, pero a mí todavía me sigue gustando, quizás por mi edad, por mi antigüedad, el libro material, en papel, que se pueda leer, porque recuerden, esos libros no requieren baterías, se encienden automáticamente y pues simplemente duran hasta que se acaban y después los guarda uno y se conservan para siempre. Así que, amigas y amigos, si les parece bien, déjenme recomendarles, sugerirles, proponerles algunas lecturas. Vamos a comenzar por temas de actualidad contemporáneos, en los cuales hay algunos muy buenos libros que permiten entender y comprender el presente, claro, desde el punto de vista del pasado, que es finalmente lo que hacemos en estos programas. Poder entender lo que está sucediendo el día de hoy desde la perspectiva de la experiencia que nos da la historia. Así, miren, hay un tema contemporáneo de moda importantísimo, que es el que se refiere
al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en específico, porque todos sabemos que hay un gran debate entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y que los enfrentamientos, los choques, las diferencias están a la orden del día, y que se ha suscitado todo tipo de comentarios, todo tipo de, opiniones a veces fundadas, la gran mayoría de ellas infundadas. Para eso les quiero recomendar un gran libro que editó el Colegio de México en su serie Historia Mínima, que se llama simple y sencillamente La Suprema Corte de Justicia de México, que escribió el gran historiador Pablo Mijangos González. Este libro es importante para poder entender a cabalidad cuál es la trayectoria histórica de nuestra Suprema Corte de Justicia, los diversos personajes que le han integrado, los diversos momentos que ha vivido, sus problemas, la forma como imparte la justicia federal y que llega después de casi 200 años hasta nuestros días. Claro, no toca el momento contemporáneo, pero sí las últimas grandes reformas que se implementaron, valga la palabra, el galicismo, hacia principios ya del siglo XXI. Casi 200 años de historia de la Suprema Corte de Justicia en este libro fantástico que editó, repito, el Colegio de México de Pablo Mijangos. Se lo recomiendo, es fundamental para entender los debates de hoy, porque lo que está en juego en nuestros días, como todos lo sabemos, es precisamente la separación y la independencia entre los poderes de la Unión. ¿Qué es el Poder Judicial? ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia? Bueno, en este libro ustedes seguramente podrán entender a cabalidad, conocer perfectamente bien la historia del máximo tribunal en México. Muy, pero muy recomendable. También otro tema que se avecina, que ha dado mucho que hablar en estos últimos meses, cuando comienzan a postularse los candidatos para la elección presidencial de 2024, es un libro que habla precisamente de la historia de las sucesiones presidenciales, sobre todo en el siglo XX, también, naturalmente, de las disputas entre los partidos, de los candidatos que fueron surgiendo cada vez que había un descarte en los procesos electorales internos, políticos y después nacionales. Y les recomiendo este libro que apareció este año, Poder y Deseo, la sucesión presidencial en México, de este gran periodista que se llama Pascal Beltrán del Río, junto con, en coautoría con otro político muy destacado, José Elías Romero Apis. Este libro, Poder y Deseo, la sucesión presidencial en México, lo editó la Editorial Porrúa, lo cual es de una garantía de seriedad absoluta, y es un libro muy interesante. Ya habíamos platicado de él alguna vez en este programa, tiene algunas cuestiones que se repiten un poco, pero sin embargo permite entender a cabalidad cómo fueron las distintas sucesiones presidenciales, particularmente a partir de la Revolución Mexicana. Entender por qué llegó tal o cual candidato a ser finalmente el vencedor, por qué fue electo presidente de la República, lo van ustedes a encontrar en este libro, Poder y Deseo, de Pascal Beltrán del Río, de Editorial Porrúa. Repito, sumamente recomendable, no se lo pierdan, vale mucho la pena para entender precisamente lo que se avecina en nuestro país. Y por último, en este bloque, un libro que este año fue fundamental. Recuerden ustedes que a lo largo de 2023, buena parte del año, hablamos, no solamente nosotros aquí en este programa, sino en todos los foros nacionales, del centenario de la muerte de Pancho Villa. Bueno, Pancho Villa, que fue motivo de grandes debates a lo largo de este 2023, pues quizás el mejor libro que les puedo yo recomendar sobre la muerte de Pancho Villa es el que escribiera Rey de Cel Mendoza Soriano, que se llama La Emboscada, el asesinato de Pancho Villa. Es un libro
casi de la edición propia del autor, se consigue, y lo digo tal cual, en Amazon, ahí lo pueden ustedes encontrar, La Emboscada. Pero es un libro interesantísimo. Parte del punto de vista de todos los protagonistas que intervinieron en la emboscada que se tendió a Pancho Villa allá en Parral en 1923, que ocasionará finalmente su muerte por este asesinato múltiple, pero sobre todo se examina la participación, los motivos, las causas por las que cada uno de los conspiradores que participaron en este crimen estuvieron allí. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál era el odio que tenía cada uno distinto a Pancho Villa? Por supuesto, también hablando del entorno nacional e internacional, en virtud de que Pancho Villa, como sabemos, pues había disque amenazado con levantar un gran ejército, cosa que al presidente Obregón no le agradó nada, ni mucho menos a su sucesor designado, Plutarco Elías Calles, ni tampoco a los Estados Unidos de América, que querían, pues, que fuera castigado el famosísimo Centauro del Norte, Pancho Villa. Repito, Rey de Cel Mendoza Soriano, con este gran libro, La Emboscada, la muerte de Pancho Villa, que se puede conseguir muy fácilmente. Vale enormemente la pena. Y amigas y amigos, no se vayan, que volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de hoy. Un programa dedicado, ya que se avecina la Navidad, dedicado a mis recomendaciones, mis sugerencias, de veras, con toda humildad, muy subjetivas, porque es lo que a mí más me gustó, que pueden ustedes obsequiar de libros en esta Navidad a sus amistades, a sus seres queridos, o bien a sí mismos. Mi propio autorregalo de Navidad, porque pues regalar un libro siempre es síntoma y símbolo de buen gusto, además también de que se fomenta la lectura, el solaz, la diversión, la amenidad, el aprendizaje, el conocimiento y disfrutar finalmente de ese placer enorme que es el que los ojos se llenen de palabras y con ello se alimente nuestra mente y nuestro espíritu. Déjenme pasar al mejor regalo que puedo traerles en esta ocasión, en esta semana. Apareció ya finalmente en 2023 la obra completa de 8 grandes volúmenes de un libro que se había quedado un tanto cuanto anclado porque no acababa de aparecer, porque los autores no lo escribían, porque la institución que lo patrocina, que ahorita diré quién es, no acababa de publicarlo, en un esfuerzo que había comenzado justamente hace 50 años, porque en aquellos años, aquel gran intelectual mexicano, don Daniel Cosío Villegas, había iniciado la confección de una gran historia de la Revolución Mexicana que logró producir algunos volúmenes, pero quedó trunco el proyecto y finalmente, apenas hace unos años, el propio Colegio de México, para cumplir esa intención de su fundador Daniel Cosío Villegas, decidió completar este gran proyecto y publicarlo de una vez todo junto con este rubro, la historia de la Revolución Mexicana. Miren, amigas y amigos, son 8 volúmenes, muy voluminosos, valga la redundancia, pero altamente recomendables. Ya sea que los compren uno por uno, sueltos o la colección completa, créanmelo, es el mejor regalo de Navidad que ustedes pueden dar o pueden darse a sí mismos. Una obra imprescindible que ya salió en su versión completa en 8 volúmenes. El primero de ellos, el tomo 1, corresponde a la época de 1910 a 1914. Este primer volumen, que tiene casi poco más de 800 páginas, es un libro bastante abundante. Y miren el elenco de los autores que en él participan. Javier García Diego, el gran historiador, la gran historiadora también Josefina MacGregor, Santiago Portilla, Felipe Ávila, que sabe muchísimo de zapatismo, nadie más que en México, Leonardo Lomelí, Pedro Salmerón, que es experto en temas de división del norte, Pablo Yankelevich, es decir, un elenco
de primer nivel contemporáneo, porque este tomo faltaba en la versión original, que aparece ya en este 2023. Repito, más de 800 páginas, el tomo 1, que corresponde al periodo de 1910 a 1914. Ese es el tomo primero, nada más. El tomo 2 corresponde al periodo de 1914 a 1917. Es un tomo que tiene 600 páginas, que es de los originales que logró escribirse allá en la década de 1970, y es todo estas 600 páginas, de la autoría de la doctora doña Berta Ulloa, una gran historiadora adscrita al Colegio de México, que fue quien escribiera este macizo volumen que abarca la época de 1914 a 1917, es decir, el periodo de el triunfo de la Revolución Constitucionalista, la Convención Revolucionaria, la convocatoria al Congreso Constituyente y momentos importantísimos en la vida de México en ese tomo número 2. El tomo número 3, sigue, es que son 8 volúmenes, recuerden. El tomo número 3 corresponde a la época de 1917 a 1924. Es decir, abarca los gobiernos de Carranza, la revolución de Agua Prieta, el gobierno de Adolfo de la Huerta, el gobierno de Álvaro Obregón, y este libro de 1917 a 1924, el volumen 3, que tiene también más de 600 páginas, fue escrito por el gran historiador, ya difunto lamentablemente, don Álvaro Matute, y por el gran historiador también Leonardo Lomelí, que sabe todo de economía. Es una obra fundamental. Este tomo 3 es interesantísimo. Bueno, todos en realidad, pero este tomo 3 a mí en lo personal me apasionó. El tomo 4, amigas y amigos, este tomo 4 abarca la época de 1924 a 1928. Es importante porque, si bien se concentra en el gobierno de Plutarco Elías Calles, abarca en realidad todo el proceso de institucionalización de la Revolución Mexicana, que tiene no solamente su aspecto político, sino uno fundamental, que es el económico. Es un tomo interesantísimo, este tomo 4, que abarca, repito, de 1924 a 1928, y fue escrito, fíjense bien qué personalidades escribió en este libro: don Enrique Krause, don Jean Meyer y don Cayetano Reyes. Es un libro de 470 páginas, este tomo 4 de la historia de la Revolución Mexicana, de 1900, en este caso 24 a 28, en el que participó, repito, Krause, Jean Meyer y Cayetano Reyes. Fundamental e interesantísimo, Miren, el tomo quinto de esta gran historia de la Revolución Mexicana, publicada por el Colegio de México, abarca el periodo de 1928 a 1934. Es decir, es la famosa época del maximato, cuando Plutarco Elías Calles ejerce el poder atrás del Palacio Nacional, bajo las sombras, y gobiernan a México los presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Pero es una época fundamental, importantísima para nuestra historia. Lo escribieron ese gran historiador Lorenzo Meyer, también estuvo presente don Rafael Segovia y, por supuesto, doña Alejandra Layuz. Un libro muy sólido, muy interesante, que tiene 400 páginas también, y que es un periodo vital que a veces pasamos desapercibidos sobre él, pero tiene pues momentos fundacionales muy importantes para la historia de México contemporáneo. El tomo 6, que abarca la época de 1934 a 1940, que es evidentemente el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas, en todas sus distintas expresiones, problemas, concepciones, porque es un gobierno importantísimo. Fíjese, este volumen, el tomo 6, tiene 700 páginas. Es verdaderamente interesantísimo toda la obra de Cárdenas, y estuvo encabezada la redacción de este volumen nada más y nada menos
que por el gran historiador mexicano, ya fallecido también lamentablemente, don Luis González y González, acompañado por doña Alicia Hernández Chávez y por doña Victoria Lerner. Este libro, el tomo 6 del Cardenismo, créanmelo, es ameno, interesante, bueno, hasta divertido, porque don Luis González y González tenía una pluma mágica que hacía que la historia se convirtiera en una especie de sabrosa plática. El tomo 7, vamos al tomo 7, que es el más abultado de toda la colección, que abarca los periodos de 1940 a 1952. Es un volumen de 900 páginas y que comprende la historia ocurrida en los gobiernos del presidente Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. Este tomo, el tomo 7, repito, 900 paginotas, pesado además, lo escribieron grandes historiadores como Luis Medina Peña y Blanca Torres. Ese libro, además, que a mí en lo particular me ha interesado mucho porque toca el tema que, como ustedes bien saben, yo me precio en conocerlo y en profundizar cada vez más, de México en la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que ya había sido publicado, insisto, en la primera edición incompleta que el propio Colegio de México publicara ya en los 70s, pero que ahora está ya integrado por completo a esta gran historia de la Revolución Mexicana. Es el tomo 7, repito, 1940 a 1952, que es un tomo interesantísimo, el más abultado de todos. Y el último tomo, la historia de la Revolución Mexicana en los periodos de 1952 a 1960, es el tomo 8, el más breve de todos, exactamente 400 páginas, y que toca la historia de los gobiernos de los presidentes Adolfo Ruiz Cortines y, por supuesto, un tramo del presidente Adolfo López Mateos. Es un libro interesante, es un libro atractivo, vale la pena, porque hay un límite temporal que el propio Daniel Cosío Villegas le puso a la Revolución Mexicana, que fue el año de 1960. Quizás el Colegio de México más adelante dé otro brinco, por lo menos para completar el siglo XX en cuanto a historia de México, pero sin embargo, repito, estos 8 volúmenes, conforme a la idea original que tuvo el propio Daniel Cosío Villegas, ya los publicó ahora en este 2023, el Colegio de México. Es el mejor regalo que pueden ustedes hacer o hacerse a sí mismos para esta Navidad. La historia de la Revolución Mexicana del Colegio de México. Volvemos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, en el cual estamos haciendo mis recomendaciones para los regalos de Navidad en esta época en la cual pues todos queremos agradar a nuestros amigos, a nuestras familias, a nosotros mismos, ¿por qué no? Y qué mejor manera de hacerlo con un libro, o varios libros también se vale, porque los libros finalmente pues son sinónimo de cultura, pero también son la ocasión propicia para el entretenimiento, para el conocimiento, para finalmente, como decía yo hace un rato, llenarse los ojos con palabras y con ellas alimentar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Ya hablamos del gran regalo que podría ser, desde mi punto de vista, por supuesto, esta gran historia del Colegio de México sobre la Revolución Mexicana, que seguía el proyecto inicial de don Daniel Cosío Villegas y que finalmente ya pudo llevarse a la práctica. Y ahora déjenme platicar de otros libros variados. Uno muy interesante, miren, Un samurái en la Revolución Mexicana. Este libro, que escribiera Carlos Almada, que es un diplomático mexicano que estuvo acreditado como embajador de nuestro país en el Japón, es un libro interesantísimo. Carlos Almada logró encontrar los papeles, los diarios, los documentos oficiales y una serie de pláticas con los descendientes de un personaje, y déjenme decirlo, leer el nombre de este personaje en japonés, que se llama Origuchi Kumaichi. Origuchi Kumaichi,
que era un diplomático japonés acreditado aquí en México, que en el año de 1913 está a cargo de la legación, lo que hoy sería la embajada del Imperio japonés en nuestra patria. Bueno, es un personaje que le toca participar activamente en los días terribles de la Decena Trágica, allá cuando cae el presidente Francisco Ignacio Madero y que finalmente será asesinado. Bueno, este personaje japonés, Horiguchi Kumaichi, diplomático, será quien acoja, proteja, cuide, acompañe a la familia del presidente mártir Francisco Ignacio Madero. Carlos Almada, creo yo, hizo un gran trabajo. Les recomiendo positivamente este libro que publica la editorial Debate, de Carlos Almada, repito, un samurái en la Revolución Mexicana, con un prólogo de don Javier García Diego, el gran historiador, el que quizás más conoce en nuestro país hoy en día la Revolución Mexicana. Bueno, Javier García Diego avala este maravilloso y espléndido trabajo de Carlos Almada. Se los recomiendo, les va a interesar. Se lee de un tirón, tiene 300 paginitas, pero se lee de una manera muy sencilla, muy ágil, se va como agua, dirían algunos. Es un libro pues que vale la pena, de editorial Debate, Un samurái en la Revolución Mexicana, de Carlos Almada. Otro más que también apareció hace poco, se llama El Indio Victoriano. Es una novela biográfica, o una biografía novelada, como quieran llamarles, de Victoriano Huerta. Lo escribió Gustavo Vázquez Lozano, un joven historiador, escritor, que tiene algunos trabajos previos, algunos de los cuales ya comentamos porque él tiene un libro acerca del Escuadrón 201, que en alguna ocasión ya hablamos de él. Bueno, en este trabajo, en esta novela biográfica de Victoriano Huerta, llamada El Indio Victoriano, se examina toda la vida de Huerta, que es un personaje interesantísimo. Sí, ya sé que es el malo de nuestra historia, pero vale la pena conocer, como hemos visto aquí a lo largo de la existencia de este programa, esos diversos tramos de la vida de Huerta, sabiendo, por ejemplo, que era un indio nayarita, que después ingresó al colegio militar, que obtuvo el premio de ser el mejor alumno, que le entregó el propio Benito Juárez en su mano, y que además también se destacaría por sus trabajos de ingeniero o por sus trabajos como astrónomo, además de su participación militar, en la que fue escalando en el escalafón hasta llegar al generalato. Él es el principal general que combate la sublevación de los indios mayas en la península yucateca. Después, como todos sabemos, será quien venza a Pascual Orozco cuando se levantó en armas contra Madero. Después será puesto al frente de las tropas que combatían a Zapata, pero al final el propio presidente Madero le confía la guarnición de la Ciudad de México y traiciona al presidente de la República, convirtiéndose él mismo en el usurpador, el presidente que usurpó el poder en México en aquel fatídico año de 1913, que será derrotado por la Revolución Constitucionalista, que tendrá que partir al destierro, que intentará negociar con la Alemania del Kaiser para poder regresar a México, pero que finalmente morirá preso en Estados Unidos, en Fort Bliss, allí por El Paso, víctima de sus excesos alcohólicos. El Indio Victoriano, de Gustavo Vázquez Lozano, de editorial Debate, se los recomiendo. Es una lectura sumamente interesante. Como también, y esta sí es una obra de historia, les recomiendo El siglo de las luces y de las sombras, de mi querido amigo Ángel Gilberto Adame, un abogado, notario público y además historiador, muy acucioso, muy exhaustivo, que hace la biografía de un personaje que a primera vista parece de segunda o tercera línea, que es Ireneo Paz, el abuelito de Octavio Paz, Ireneo Paz, pero es un personaje pivote fundamental para entender el porfirismo y los primeros años de la Revolución Mexicana desde el punto de vista de este hombre, Ireneo Paz, un intelectual de fines del siglo XIX y principios del siglo XX,
cuya vida es extraordinariamente interesante y que documenta a la perfección y además con una forma elegante de escribir magnífica, repito, mi querido amigo Ángel Gilberto Adame, en un libro que le publica la editorial Águila. Repito, El siglo de las luces y las sombras de Ángel Gilberto Adame, también sumamente recomendable. Pero no todo es historia, no todo es historia de México. También me gusta mucho leer acerca de historia universal. Y en este año que además han aparecido películas interesantísimas, por ejemplo Napoleón, que ya hablamos de ella hace un par de semanas, que no voy a repetir lo que ya entonces recomendé acerca de lectura sobre Napoleón Bonaparte, pero también hubo otra que ustedes recordarán hacia principios de año, Oppenheimer, acerca del creador, del intelectual científico que concibió la bomba atómica que finalmente se arrojaría en 1945 sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, hay un libro que apareció también a finales del año pasado y principios de que se llama Cuenta Regresiva 1945, escrito por Chris Wallace. Es un libro súper interesante, estremecedor, ¿eh? Claro que es un libro que puede además hasta provocar sofocones, como a mí me sucedió, porque incluye las narraciones no solamente de lo que hizo el presidente Roosevelt cuando decidió, al igual que el presidente Truman, finalmente arrojar la bomba, no solamente lo que hicieron los generales a cargo del proyecto Manhattan, no solamente lo que pensaban y hacían los científicos, tanto norteamericanos como alemanes, que colaboraron todos en concebir y crear la bomba atómica, sino también los japoneses que vivían tanto en Hiroshima como en Nagasaki y que sobre ellos cayó esta pesadilla nuclear de las bombas atómicas lanzadas en 1945 y que pondrán fin a la Segunda Guerra Mundial. Repito, Cuenta Regresiva 1945 de Chris Wallace, publicado por la editorial Planeta. De veras, vale mucho la pena, es una lectura muy, pero muy seria. Y por último, en este bloque, déjenme hablar de otro libro distinto, que se llama 1914, de la gran historiadora Margaret Macmillan. Por cierto, Margaret Macmillan es la mejor historiadora militar, de temas militares de nuestro tiempo, y en este volumen grueso de 900 páginas, narra a detalle, con minuciosidad, todo lo que acontecía, digámoslo así, la víspera de que estalle la Primera Guerra Mundial. Lo publica Editorial Taurus, es un libro de veras interesantísimo. A mí me absorbió por completo porque me gustan mucho estos temas militares y Margaret Macmillan es una garantía para poderlos explicar. Y pues si ustedes quieren saber qué pasaba en París, en Francia, qué pasaba en Londres, en Inglaterra, qué pasaba en Berlín y en Alemania, qué pasaba en Viena y en Austria, qué pasaba en Sarajevo y en Bosnia, en fin, ¿cuál era el entorno? Desde muchas perspectivas sociales, económicas, culturales, militares, que van a coincidir como un cóctel explosivo el día que es asesinado el archiduque Francisco Fernando y que se origina la Primera Guerra Mundial. Todas estas noticias aparecen relatadas, repito, con mucho detalle y mucho sabor en este gran libro 1914 de Margaret Macmillan, De la paz a la guerra es el subtítulo, que publica Editorial Turner. No todo es historia de México, decía yo hace un momento. En efecto, la historia mundial también es muy, pero muy atractiva y sobre todo quienes tengan esta vocación lectora y estas ansias de saber, lo digo con toda franqueza, a mí me sucede, este libro seguramente va a satisfacer el paladar lector más exquisito. Margaret Macmillan, 1914, Editorial Turner. Y, amigas y amigos, no se vayan, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy, de esta semana, que está dedicado a las recomendaciones, las sugerencias muy personales, muy subjetivas, de libros que ustedes pueden regalar
o regalarse para esta Navidad. Son, repito, mis lecturas, conforme a mis gustos, pero es finalmente lo que a mí más me emocionó, más me conmovió, más me gustó a lo largo de 2023. Ya hablamos de varios, en los blogs anteriores, de varios volúmenes, de varios libros que a mi juicio son interesantísimos, que valen mucho la pena. Espero poder compartir con ustedes esta misma emoción y que si a alguno le gustaron, me haga un comentario para decirme cuál sí, cuál no, cuál estaba mejor, cuál estuvo peor, en fin. Yo agradeceré infinitamente, como siempre, sus opiniones y déjenme ir hacia el último tramo porque he reservado para este bloque los libros que a mi juicio, los que más me gustaron, los que más me emocionaron, los que más me conmovieron. Esos libros que, como decía José Vasconcelos, de pronto se levanta uno del asiento y tiene uno que leerlos de pie porque está la exaltación, la fuerza, el vigor que tiene esa lectura que lo emocionan a uno por completo. Déjenme comenzar primero con una pequeña miniatura, y digo pequeña porque es un libro breve, maravilloso, que escribiera de apenas 200 páginas, que escribiera la gran escritora y amiga mía, Ana García Bergua. Este libro es un deleite, una exquisitez que les recomiendo profundamente, que se llama Postales desde el Puerto, instantáneas del puerto de Veracruz, que publica la editorial Mar Adentro, y créanmelo, es un libro delicioso. Son pequeñas miniaturas de lugares, personas, noticias, costumbres del puerto de Veracruz. Además viene ricamente ilustrado con postales pues de aquel tiempo, de principios del siglo XX, cuando comienzan las fotografías de las tarjetas postales, y es un libro, repito, delicioso. Ana García Bergua, que es una gran escritora que seguramente ustedes habrán leído mucho de ella, escribió esta vez este pequeño libro, que es pues una pequeña joya veracruzana. Postales desde el puerto, instantáneas del puerto de Veracruz, que de veras es una delicia leerlo. Les va a gustar muchísimo, de la gran Ana García Bergua, Postales desde el puerto. A mí en lo particular, que me gusta mucho Veracruz, me emocionó particularmente leerlo, lo disfruté enormemente. Cambio de tema a otro libro también que a mí en lo personal me atrajo profundamente, porque el personaje del que habla para mí es algo muy, muy interesante. Miren, se llama el libro Divino e Infame. Divino e Infame. Las identidades de Rubén Darío, de Luis Claudio Villafañe Santos. Lo publica Editorial Taurus y es una especie de biografía que explica pues esa personalidad tan extraña, extravagante, múltiple, tan diversa del gran poeta nicaragüense Rubén Darío. Un tema que a mí en lo personal me apasiona y me gusta mucho porque alguna vez recordarán ustedes que hicimos algún programa sobre aquel supuesto hijo de Maximiliano que vivía en París y que había trabajado como secretario particular de Rubén Darío allá por 1900, hace siglo y 20 años. Bueno, este personaje que se involucra con Rubén Darío me hizo comprender la grandeza del gran poeta nicaragüense. Además, hay una miniserie en la televisión que se llama La novia Paca, la emperatriz Paca, la reina Paca. Se la recomiendo porque es una biografía también televisada acerca de Rubén Darío y su relación con Paca, la que era su amante. Bueno, es una personalidad magnífica, un gran poeta que seguramente ustedes habrán disfrutado las poesías magníficas de Rubén Darío y que, pues a mí en lo personal, me atrapa su lectura. Es una biografía magnífica, porque, repito, es un hombre tan multifacético, Rubén Darío, que mereció este libro, que está súper interesante. Repito, Rubén Darío, Divino e Infame, las identidades de Rubén Darío, de Luis Claudio Villafañe Santos, de Editorial Taurus. Vale muchísimo la pena. Y vamos ahora a los 3 mejores libros que leí en este año.
No tienen nada que ver uno con otro, son de temas diversos, pero los tres me entusiasmaron, me gustaron, me emocionaron. Miren, uno de ellos se llama 8 días de mayo, de Volker Ulrich, de Editorial Taurus también. 8 días de mayo, de la muerte de Hitler al final del Tercer Reich. Es lo que sucedió en esos días cuando, una vez conocida la noticia del suicidio de Adolfo Hitler, toma el mando del Reich alemán el almirante Karl Dönitz. Bueno, es un libro que recorre, por supuesto, todo lo que hizo el propio almirante Dönitz, pero también lo que hacían sus subordinados, sus rivales que estaban enojados porque no les tocó a ellos el poder, lo que hacían también los aliados, pero sobre todo el punto de vista de los alemanes, los ciudadanos alemanes que acaban de perder la gran Segunda Guerra Mundial. ¿Qué están pensando los alemanes? Los que les tocó del lado que quedará por parte de Rusia, dominados por Rusia, los que quedarán del lado occidental, dominados por Inglaterra, por Francia o por Inglaterra. Bueno, este es un cóctel literal de emociones y sensaciones de lo que sucede en apenas semana y unos cuantos días, 8 días de mayo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, inclusive las tremendas negociaciones para poder concertar la paz entre el gobierno alemán del almirante Dönitz y los aliados. Bueno, es un libro, repito, que vale muchísimo, pero muchísimo la pena. Se los recomiendo positivamente. De Volker Ulrich, un autor alemán, 8 días de mayo, de la muerte de Hitler al final del Tercer Reich, de Editorial Taurus. Vale la pena. Y ahora déjenme cerrar con los 2 mejores libros que leí este año. No sabría yo cuál de los 2 es el que más me gustó, más me emocionó. Los 2, creo que hay un empate, pero los 2, de veras, me mantuvieron con el alma en vilo, emocionado, interesadísimo en la lectura, tanto que no podía ni dejarla como es mi costumbre, ¿no? Primero, uno de ellos se llama Lusitania. Lusitania. Está a la venta actualmente, ¿eh? El hundimiento que cambió el rumbo a la historia, de Erik Larson. Es un libro verdaderamente interesantísimo. Lo publica la editorial Ariel. Lusitania. Es una especie de relato como si fuera un reportaje, pero al mismo tiempo lo puede uno ver en la mente. Es como si fuera un documental en video, pero por escrito, porque todo lo que se platica en este libro es totalmente visible ante nuestra imagen, adentro de nuestro cerebro. Lo van a disfrutar enormemente. Tiene casi 500 páginas, Lusitania, pero narra desde lo más minucioso que ustedes se puedan imaginar, desde lo que hacía el capitán del barco, los oficiales, los diversos pasajeros, de dónde llegan, cómo suben al barco, por qué compraron el boleto para viajar en él, lo que hace el mando alemán, el comandante del submarino que finalmente va a torpedear a Lusitania y lo va a hundir, lo que hace el presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos, los muchos ciudadanos norteamericanos que están interesados en viajar a Europa a bordo de este transatlántico Lusitania, hasta finalmente el momento dramático del torpedamiento, cuando se hunde el barco, cómo tienen que refugiarse en las lanchas salvavidas, cuántos pueden salvarse, cuántos pierden la vida. Bueno, es un libro estremecedor y emocionantísimo. De veras, no se los van a... No tiene desperdicio. No me lo van a reprochar jamás, ¿eh? Lusitania, de Erik Larson, de editorial Ariel. Y el otro libro que a mi juicio me mantuvo en la emoción, en el estremecimiento mental, anímico y sentimental. Es una pequeña obra de arte mexicana. Lo escribió la gran historiadora connacional nuestra, mexicana, Beatriz Rivas. Lo publica la editorial Alfaguara, y el libro se llama Voces en la sombra. Es estremecedor. Es una historia magistralmente narrada en 2 planos históricos. Es, por una parte, lo que podríamos llamar la biografía sentimental del gran pensador y escritor francés Victor Hugo,
que vive allá en el siglo XIX, y al mismo tiempo es la biografía sentimental de este gran político y presidente de Francia del siglo XX, François Mitterrand. Dos personajes al parecer disímbolos que se diferencian entre sí por 150 años de distancia, pero que los dos tienen un punto en común. Los dos son casados, tienen sus esposas, pero los dos, tanto Víctor Hugo como Mitterrand, tienen su amante, amantes que duran toda la vida. La historia que se hermana de Víctor Hugo con François Mitterrand en este magnífico libro, emocionante. Repito, a mí me estremeció profundamente la manera como Beatriz Rivas, que es magistral novelista, logró ensamblar estas dos historias. Víctor Hugo, su esposa y su amante, François Mitterrand, su esposa y su amante, y cómo causa este efecto mágico para entender dos grandes personalidades. Repito, Beatriz Rivas, Voces en la sombra de Editorial Alfaguara, es quizás el mejor libro que leí definitivamente este año. Amigas y amigos, pásenla muy bien. Feliz Navidad y primero Dios, aquí nos miramos y nos oímos la próxima semana. Hasta la próxima.